¿Qué es lo peor que sucedió en la reunión familiar? Historia 1. Bueno, fue una serie de eventos, pero todo culminó en el funeral de mi abuelo. Sin embargo, intentaré resumirlo lo más posible. Hace varios años mi abuelo sufrió un derrame cerebral, pero nadie lo supo hasta 2 o 3 años después, mientras él restauraba su Chevy del 32, al que trataba mejor que a su familia. Con el tiempo, comenzó a deteriorarse, y ya no podía cuidar de sí mismo, y mi abuela tampoco podía hacerlo sola. Entonces llegó mi hermano, quien cerró el negocio que acababa de abrir para convertirse en su cuidador a tiempo completo. Yo ayudé tanto como pude, pero vivía a 4 horas de distancia en aquel entonces, terminando la universidad. De vez en cuando, sus hermanos y hermanas venían a visitar, pero solo por no más de 20 minutos antes de tener que salir corriendo por asuntos importantes, aunque siempre le decían cuánto lo amaban. Eventualmente, falleció en paz rodeado de mi familia. En ese momento, yo aún estaba lejos y me reconcilié con ellos por todas las dificultades que les había causado. Luego llegaron sus hermanos, una vez más, llorando como banshees mientras lamentaban su muerte, como si hubieran hecho todo para cuidarlo, pero no fue así. Mi abuelo dijo que yo me había ocupado de él más a menudo que ellos, y yo era un estudiante a tiempo completo que vivía a 4 horas de distancia. Luego llegó el velorio, donde su familia montó un espectáculo para mostrar su amor en un entorno público. Eventualmente, las cosas se calmaron, y mi abuela pensó que sería agradable compartir nuestros buenos recuerdos de él con quienes se habían reunido para mostrar su apoyo, lo cual hicimos. Sin embargo, cuando mi abuela se levantó para hablar, comenzaron a hablar entre ellos y abandonaron abruptamente la sala en medio de su discurso. Esto fue la gota que colmó el vaso para mi padre, quien los confrontó y les dijo que ya no podrían llevar su ataúd al día siguiente para su descanso final en el funeral. En el funeral, las cosas transcurrieron de manera extrañamente tranquila, aunque volvieron a hacer los mismos alaridos de banshees para llamar la atención, pero aparte de eso, fue pacífico. Luego llegaron las despedidas finales, antes de que lo pusiéramos a descansar. Todas las hermanas pensaron que sería genial escribir una carta conjunta a mi hermano y mi abuela, quienes se ocuparon de él en sus últimos días, para expresar lo que pensaban. El tema de la carta era que lo mataron, lo descuidaron y lo ignoraron, lo cual llevó a su muerte. También incluyeron una burla hacia mi sobrino, quien en ese momento tenía 2 años, diciendo que si mi hermano cuidara a su hijo como cuidaba a mi abuelo, tendría que lidiar con un ataúd más pequeño en el futuro cercano. Terminaron la carta diciéndonos que nos arrepintiéramos de nuestros pecados y que pidiéramos perdón a Dios, a menos que deseáramos arder en el infierno. Ya no hablamos mucho con ese lado de la familia. Historia 2. Mi papá murió la noche de Navidad alrededor de las 9 p.m. Llegamos a casa de los padres del novio de mi mamá para la cena de Navidad y estar con la familia. Después de ver las luces navideñas, mi mamá recibe una llamada y desaparece el resto de la noche. De hecho, todos los adultos prácticamente se han ido. Yo, con 12 años, pongo una película y me quedo dormido en el sofá. Despierto al día siguiente y empiezan a llegar familiares extendidos, amigos de la familia y todo tipo de personas. Recuerdo pensar, ¿qué está pasando en serio? Entonces mi mamá sale después de haber estado ausente toda la noche y les dice a mis 2 hermanos menores y a mí que mi papá tuvo un ataque al corazón. ¿Está bien?, pregunté con ojos que podrían destrozarte el corazón. No, cariño, murió. Recuerdo que la voz de mi mamá se entrecortó un poco en la última sílaba. Recuerdo a mi hermana llorando, papá, no, y enterrando su rostro en una almohada, pero yo simplemente me sentí adormecido, ni caliente ni realmente frío, solo estaba allí. Caí de nuevo en el sofá sin poder creerlo. No puede haberse ido. ¿Qué tipo de broma enferma es esta? ¿Quién se lleva a mi papá de mí? Recuerdo caminar por el vecindario después de eso para tomar un poco de aire, preguntándome cómo el mundo podía simplemente seguir adelante, cómo era un día bonito afuera, con autos pasando y personas sonriendo. El funeral fue 4 días después, en Dallas, a 4 horas de donde yo vivía, porque ahí es donde él vivía en ese momento y donde murió. Y por eso mi mamá recibió una llamada y no su compañero de cuarto en la puerta. Fue enterrado en el cumpleaños de mi hermano menor, que cumplía 7 años. Recuerdo que estaban junto a la tumba mientras bajaban a mi papá. Yo estaba en la camioneta porque simplemente no podía quedarme allí y ver cómo lo metían en la tierra.
Perdón por la larga historia, la tenía en mi cabeza durante mucho tiempo. En corto, mi viejo se fue a mejor vida en Navidad y fue enterrado en el 7º cumpleaños de mi hermano, Edith. Gracias a todos por su apoyo y sus historias. Me conmoví un poco leyendo algunas y me dio una nueva esperanza en la humanidad. Historia 3. Solía vivir en Mauricio y los fuegos artificiales son legales allí. Puedes comprarlos en cualquier lugar y jugar con ellos en cualquier época del año. Ahora bien, hay ciertas fechas en las que se utilizan muchos fuegos artificiales. Año Nuevo, por supuesto, y también en festivales indios como Diwali. En cualquier caso, toda mi familia es de origen indio y celebramos Diwali todos los años. Normalmente vivo en una casa que incluye 4 familias, un total de 16 personas, pero durante Diwali vienen todos los parientes directos, lo que suma aproximadamente de 45 a 50 personas. Estamos afuera alrededor de las 9 de la noche, cuando ya está oscuro, jugando con fuegos artificiales y los niños se están divirtiendo. En ese momento decidimos usar un fuego artificial específico. Parece un cohete que se coloca en una botella en posición vertical y se enciende. Sube muy alto en el aire y explota. Así que colocamos uno en una botella de plástico y justo antes de que se eleve, la botella se tambalea y comienza a caer, y el fuego artificial se dirige directamente a la única ventana abierta de los vecinos. Nuestro vecino tiene una casa de 2 pisos con aproximadamente 1 millón de ventanas, todas cerradas excepto una, y esa es justo a la que apunta. Miramos con asombro y horror cómo entra directamente en la habitación con la ventana abierta, y después de 1.5 segundos, toda la habitación se ilumina seguida de un gran estruendo. Nunca vi a 50 personas pasar por una puerta pequeña tan rápidamente. Aquí estamos, a las 9 de la noche, 50 personas asomando sus cabezas desde detrás de las cortinas, mirando las ventanas asustadas de muerte. Al día siguiente, no salimos hasta al menos las 12. Si quieres ver más, no te olvides de suscribirte a mi canal para más historias.